qué momento decidís poner el adaculum? Quiero decir, ¿esperáis a las 12 semanas? ¿Lo hacéis antes? Ahora preguntaremos a Guille, que tiene más experiencia. Yo lo estoy utilizando en pérdida de respuesta habitualmente, o en respuestas parciales. En fracasos primarios yo no lo estoy utilizando. No sé, vosotros. Es una pregunta difícil porque, a ver, fracaso primario, digamos que debería de ser en semana 12 adalimumab, semana 14 inflixi, eso es lo teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, con inflixi pones la primera dosis y muchas veces hay una respuesta parcial, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el primer paciente que tratamos. Entonces, claro, si tú ves que hay una respuesta parcial, pues posiblemente con lo que sabemos ahora de niveles, las pautas de inducción han variado mucho, porque adelantamos dosis, aumentamos la dosis en muchas ocasiones, entonces lo haces un poco, la verdad, práctica clínica diaria. En algún paciente lo utilizarás antes, en otro lo utilizas después. Si tú das una colitis ulcerosa, le das infliximab, por ponerte un ejemplo, hay una respuesta parcial, lo más probable es que le adelantes la segunda dosis y que a lo mejor la pongas de 10 miligramos kilo de peso. Y si aún así con eso pues mejora, pero no está perfecto del todo, pues es cuando lo utilizas. Es lo que dice Dani, muchas veces se utiliza más en pérdida de respuesta. Y después también es cierto pues que lo más normal es que si hay un fracaso primario a un anti-TNF, utilices otro biológico la mayor parte de las veces. Entonces es que no tenemos un protocolo estricto de decir hay que evaluar la respuesta en semana 2 o en semana 4 y si no hay, se utiliza. Se utiliza un poco según el arte del médico que lo lleva. Y en la pérdida de respuesta secundaria, ¿lo hacéis después de haber intensificado? Claro. Sí, pero además es que porque también es tiene mucho coste. Entonces, primero optimizas al máximo el tratamiento que estás utilizando. Y no tenemos muchos pacientes con biológicos. Creo que hay que seleccionar en algunos pacientes que le puede ser útil. Un paciente que además tiene una afectación articular que quieres mantener, si es posible, el anti-TNF. Pacientes que ya han fracasado a varios fármacos biológicos. Probablemente hoy en día tenemos, en muchos pacientes lo que haremos es un cambio de biológico, pero en algunos pacientes sí que puede ser tienen un perfil muy adecuado para intentar optimizar el fármaco. Mira, yo cuando estaba hablando Dani, estaba pensando, tengo un paciente, es un paciente gitano, de 16 años. Ingresa por un brote de colitis ulcerosa. Responde a corticoides, más o menos clínicamente sí, pero cuando vuelvo a urgencias, a toro pasado lo veo, pues te das cuenta de que cuando se fue de alta, estando clínicamente bien, había dejado de sangrar, pero tenía una PCR alta, y después a toro pasado nos vino una calprotectina por ahí que alguien sin querer la pidió, porque no se suele pedir calprotectinas en pacientes hospitalizados, pero como tenemos una plantilla, pides y pide la calprotectina, y él la había dejado, y efectivamente se había ido de alta con una calprotectina de más de 2000, y el paciente reingresa. Regresa, se le vuelven a subir los corticoides, se lo vuelve a poner por vena, y lo cierto es que la respuesta es subóptima. El paciente no estaba bien, tenía una PCR tontorrona y no estaba bien. Entonces yo hablo con los padres muchísimo y al final decidimos primar la seguridad, porque eso es otro perfil de paciente. Mi mayor indicación de vedolizumab en mi práctica clínica es paciente que prima la seguridad, la eficacia del tratamiento, y que cuando te sientas a hablar con él te dice, no, usted deme lo más seguro, aunque no sea tan bueno, deme lo más seguro, y que yo tampoco estoy muy mal, y si no responde ya iremos a otras cosas, ¿no? Y este paciente al final se consensuó y se trató con vedo de primera línea para evitar el tratamiento combinado. Y al poco tiempo el chico está bien, va 1 o 2 veces al baño, como mucho 3, alguna vez sangra, la calprotectina sigue estando elevada, y la semana pasada se hizo una colono. Y la colono es, pues hay leves lesiones, lo dan como un mayo 2, es una pancolitis, hay zonas que están más preservadas, en otras prácticamente no, pero sí que hay alguna zona pues que tiene pues erosiones. Está, pues eso, in between.
Entonces, y está intensificado cada 4 semanas, es verdad, no acaba de estar bien y tiene 16 años. El padre dice que el niño hace una vida más o menos normal, pero que sigue yendo al baño 2 o 3 veces, que alguna vez, dependiendo de la proximidad al gotero o de, digamos, un poco del azar, va alguna vez por la noche. Entonces, en este paciente, ¿qué hacemos? Y lleva ya desde el verano, va a hacer 6 o 7 u 8 meses y lleva intensificado desde hace 4 o 5. Yo creo que empezamos antes del verano pasado, en junio, julio, después del verano, en septiembre, octubre, se intensificó a cada 4 semanas con vedo, no toma inmunosupresores, está con tratamiento tópico, el recto lo tiene bastante respetado y a partir de por ahí hay una afectación pues leve en algunas zonas monedas. Pues a lo mejor es un buen candidato, ya os optimizado mucho el primero. Y es un paciente que prima claramente la seguridad. ¿Lo puedes utilizar? Pues lo puedes utilizar. También la siguiente pregunta es, vale, ¿y si responde? Y si responde de que tiene una calpro de 35 y está fenomenal, pues es que muchas veces los hematólogos me dicen, oye, chico, decídete, no te gastes dinero por los 2 lados. Si esto funciona, quítale el biológico. No estés gastando dinero por los 2 lados. Es que al final el coste es, yo creo que es la enzima limitante del tratamiento, las cosas como son. Vedolizumab ya es más caro que los anti-TNF, bastante más. Y si entonces estás duplicando el coste mucho. Y en los pacientes que habéis comentado que están intensificados, ¿qué intervalo hacéis el tratamiento anti-TNF y la sesión? Pues se intenta colocar la administración de anti-TNF a la mitad. Entonces, uno de los datos que no hice... ¿A la mitad de dosis o de intervalo? No, de intervalo. Es decir, si está, por ejemplo, con aféresis cada 2 semanas, intentamos pues que la administración de infliximab o de ADA le caiga a la mitad, a los 15 días. Pero una de las cosas que se hizo fue medir niveles de fármaco antes y después de la aféresis. Entre muchas cosas, las determinaciones que visteis ahí, aparte de medir citoquinas y tal, lo que hicieron fue medir antes de la aféresis los niveles de inflixi, antes de la aféresis los niveles de vedo y después. Y lo que vieron es que los niveles no varían, así como hay algún artículo que ha puesto Dani de que los niveles aumentaban en pérdida de respuesta. Yo creo que ese aumento es una explicación racional que yo le doy. Yo creo que eso es más que hay menos carga inflamatoria, el aclaramiento disminuye, por eso los niveles aumentan. Nosotros en nuestra experiencia, midiéndolo antes y después de las aféresis, vemos que los niveles no se modifican. Es decir, que la aféresis no está retirando fármaco de la sangre periférica y que encima a lo largo de las 10 aféresis en algún paciente que se ha determinado así un poco más seguido, pues para ver, en el fondo el método científico aquí no es muy correcto, es simplemente para trastear. Oye, tenemos aquí 4 pacientes, le vamos a pedir niveles, la farmacia te dice, vale, pues pídeselo, se lo pides y los niveles prácticamente son iguales. Eso se llevó en forma de póster, lo que pasa que no, el póster eran todos números y era poco agradable de ver. Yo dije, ¿no habéis hecho una gráfica para ver? No, pero bueno, en la EGE se presentó como póster de que los niveles de fármaco no se modifican con la aféresis. Pasa que por un poco de sentido común al principio, lo que hicieron cuando se diseñó el proyecto de investigación fue ponerlo a la mitad del intervalo. Y en estos casos llevan un anti-TNF que al coste no es tan importante. Y recuperas la respuesta o la remisión con la aféresis. ¿Son de los que luego dejáis de mantenimiento 1 al mes o así? ¿Y también el anti-TNF? A ver, que inicialmente, cuando no había vedolizumab, que fuera la experiencia inicial, pues es que muchos, como teníamos miedo a que recayeran, es verdad, se dejaron así, porque no había otra opción y tenías miedo. Entonces, de los primeros, muchos de ellos estuvieron con doble tratamiento durante muchísimo tiempo. Y creo que con los de vedo también. Yo últimamente hemos tratado menos porque muchos venían de otros centros hospitalarios, pero eran pacientes un poco tan desesperados que la gran mayoría se quedaron como estaban. Es decir, si con el vedo intensificado, con el vedo intensificado. Que a lo mejor lo que dices tú tiene toda la lógica. Es decir, vale, pues tú ahora ya lo tienes en revisión de una temporada 6 meses o 12, el tiempo que tú crees oportuno, pues vamos a intentar desintensificar. O desintensificas espaciando las aféresis o por lo menos bajándole la dosis de fármaco. Veo que ahora cuando estamos hablando de los casos concretos, parece que ha desaparecido la enfermedad de Crohn del mapa y sin embargo en el estudio de Parkinson que es uno de los, digamos,
más positivos metodológicamente correctos que hay en la literatura, la mitad de los pacientes eran Crohnes y ese estudio, cuando salió, llamaba la atención que te daba una posibilidad de tratar de mantenimiento a algunos pacientes con Crohn especialmente difíciles, ¿no? Entonces, ¿lo usáis en el Crohn alguna vez ahora o solo lo usáis en la colitis? Nosotros lo utilizamos casi siempre en la colitis, pero en los pacientes con pérdida de respuesta a fármaco biológico probablemente no tenga tanta importancia la patología de base para utilizarlo. Los resultados en los pacientes con anti-TNF algunas series tienen mejores resultados incluso en Crohn que en colitis. Pero nosotros es una terapia que tenemos habitualmente como más metida dentro de las alternativas de tratamiento dentro de la colitis que en el Crohn, ¿no? Una cosa propia. Vosotros si utilizáis más en Crohn... En Crohn son casos anecdóticos totalmente. Es verdad que inicialmente, incluso en el primer estudio que comenté de Eugeni del 2004 creo que era, la mitad prácticamente eran pacientes con enfermedad de Crohn. Y había centros, por ejemplo, el de... Esto es de La Mancha, Óscar Roncero trataba de aquella muchísimos pacientes con enfermedad de Crohn y sus resultados, los que los presentó alguna vez en alguna reunión, no eran malos, pero es verdad que posiblemente, yo creo que Fernando, esto responde a que en el año 98 ya teníamos infliximab en los pacientes con enfermedad de Crohn y entonces yo creo que se ha explotado menos porque ha habido más tratamientos disponibles. En el registro hemos incluido tanto Crohn como colitis, pero incluso estuvimos dudando si meter Crohn o no. Al final lo metimos porque lo queremos ver la práctica real, pero yo tengo la sensación de que va a haber muy pocos casos de Crohn. Sí, bueno, abundando un poco antes, solo para ampliar un análisis que has hecho antes, y es que cuando has utilizado el pequeño truco de comparar estudios, que no, sí es que lo hemos utilizado muchas veces, pero que es que llama mucho la atención porque al fin y al cabo, en el caso del estudio de Sands, habrían bastado 2 pacientes más también, exactamente, para que 2 pacientes que hubieran remitido. O sea, el estudio es negativo y no hay duda de que el estudio es negativo y debe considerarse como negativo si uno es estricto metodológicamente, pero habrían bastado 2 pacientes más con remisión en el grupo de tratamiento para que fuera significativo estadísticamente, que ponemos un nivel de significación que decimos arbitrariamente. Y sin embargo, en el Ultra 1 del adalimumab no te tienes que ir a los esteroidependientes, con 4 pacientes menos que hubieran remitido en el grupo de adalimumab, el adalimumab no habría salido a esas dosis y con esas condiciones de enfermedad significativo en la colitis ulcerosa. Y quiero decir que cuando elaboramos la guía de práctica clínica de GTQ, no solamente salió damnificada la féresis en la indicación estricta general, sino que, como si la veis bien, el adalimumab tiene una evidencia de mucho más bajo nivel, aunque se esté utilizando de forma absolutamente, como diría yo, generosa en la colitis ulcerosa, cuando es un fármaco claramente inferior tanto a infliximab como a vedolizumab, que en el caso en el que está demostrado plenamente en ensayo clínico controlado. Entonces, con los estudios realmente positivos, negativos, es complicadísimo. Y soy testigo también de la historia triste del ensayo clínico que nos ha ocurrido con este ensayo de GTQ, con este y con otros más de GTQ que nos han ocurrido, que los ensayos promovidos por el investigador tienen siempre un enorme problema de financiación. Entonces, este ensayo competía con otros estudios que había en el mismo momento y una dificultad de incluir pacientes es que en este ensayo los investigadores contribuían de forma altruista, como en cualquier estudio de GTQ, mientras que los demás ensayos permitían la financiación de los grupos de investigación. Y esto también hacía más difícil incluir pacientes y hizo que el estudio se retardara, ¿no? Entonces, quiero decir que todos los datos hay que interpretarlos con precaución, todos, los de aquí, los de la féresis y los de la adalimumab, que también, solo un pequeño matiz, el adalimumab, una cosa de las que digo yo de vez en cuando en plan tonto, pues que el adalimumab es un fármaco excelente para muchos pacientes, sobre todo con enfermedad de Crohn, y no hay duda de que también es muy útil en muchas enfermedades reumatológicas y dermatológicas, etcétera, pero el adalimumab tiene ahora biosimilares múltiples y, sin embargo, en el año 2021 consiguió vender más
más que en el año 2020. En el año 2020 se vendieron en el mundo 19.000 millones de dólares de adalimumab y en el 2021, a pesar de estar los biosimilares en el mercado, se vendieron 21.000 millones de dólares de adalimumab. Entonces, claro, hay que tener en cuenta todos estos sesgos que tenemos también a la hora de cómo nos llega la información, cómo nos influye, etcétera. Y el adalimumab es un fármaco que deberíamos utilizar mucho menos en la colitis de lo que lo hemos utilizado. Cuando hemos revisado la evidencia nos hemos sorprendido incluso nosotros, ¿verdad?, porque no pensábamos que fuera tan inferior a los otros antes de revisarla. Y quiero decir que no es tan truco el análisis, hay que tener en cuenta todos los factores, ¿no? Y entonces, en fin, muchas cosas influyen, ¿no? En estos momentos, en el año 2021, pues AbbVie es la segunda industria farmacéutica del mundo en ventas, 45.000 millones de dólares, o más o menos. Y para que nos hagamos una idea, el Producto Interior Bruto de Argentina de todo un año es 400.000 millones. Es decir, que son industrias que mueven más que un país y hay que tener mucho cuidado también con cómo interpretamos las cosas, ¿eh? En todos sitios, con la Column igual, pero es solamente como un matiz que lo de comparar estudios no vale, pero el Ultra 1 poca gente se lo ha leído bien. El Ultra, el objetivo era conseguir más de un 7% de diferencia respecto al grupo placebo, con una N enorme, y se consiguió un 7,2, y por eso fue significativo. Y claro, tú dices un 7% es suficiente, bueno, pues como la N es muy grande, puedes decir que eso no es al azar, pero coño, la capacidad de cambiar la clínica de los pacientes, no sé hasta qué punto. Eso quería decir, que lo que habías dicho del estudio, que era en parte tu análisis podría sonar a un pequeño truco de comparación, pero que realmente el Ultra 1 es un estudio que se ha leído poca gente en detalle y que conviene que le echemos un vistazo, porque curiosamente las agencias reguladoras que son tan chinches en otras cosas, pues, por ejemplo, pues, la EMA ha sacado hace poco una notificación sobre el uso de biológicos en la lactancia, que simplemente es para pegarles de tortas a todos los de la EMA que han escrito semejante bobada, ¿no? Pues, vamos a decir, no se puede decir porque están grabando, pero se lo cogen con papel de fumar, para algunas cosas, y sin embargo para otras cosas como aprobar la indicación de adalimumab en la colitis ulcerosa, que fíjate lo que les costó aprobarla en el infliximab, que costó muchísimo tener evidencia de altísimo nivel, y aprobar el adalimumab con un estudio realmente curioso, ¿eh? Esto no quita que sea eficacísimo en el Crohn, digo aquí, en la colitis. En cuanto a las colitis por inmunoterapia, ¿hay algún dato de que pueda funcionar, por curiosidad? ¿Lo habéis comentado? Porque tendría sentido, ¿no? Yo no conozco ningún dato. Sentido tendría, porque se utilizan los mismos tratamientos que la colitis ulcerosa. Podría. Yo no he visto nada, tampoco lo he buscado, pero me extrañaría encontrar algo, pero se podría mirar. De los ultra, la verdad es que creo que todos pensamos que la partida clínica acaba diciendo lo mismo, ¿no? Que se emplea mucho menos adalimumab en colitis porque vemos que es menos eficaz. En realidad, ¿no? Al final. Hay situaciones distintas. Nos vimos cuando no teníamos más que infliximab y adalimumab. En el momento que no teníamos más que esos dos fármacos biológicos en el uso del tratamiento de la enfermedad inflamatoria, pues claro, cuando te fracasaba el infliximab y sobre todo fracasaba con un fracaso secundario que podía ser muchas veces por inmunogenicidad o por toxicidad, por una reacción infusional o por lo que fuera, pues claro, usabas adalimumab. Y al final, con muchos pacientes de ellos forzando la dosis y demás, curiosamente después no hemos encontrado diferencias entre las dos dosis, que todos pensábamos, o sea, la evidencia científica, los estudios científicos bien hechos te pegan a veces unos sopapos interesantes, porque todos pensábamos que el problema del adalimumab en la colitis, corregidme si me equivoco, era que la dosis que dábamos era insuficiente y que seguramente haciendo los estudios SERENE que se han hecho, se demostraría que al intensificar pues mejoraría, y sin embargo, al intensificar la respuesta es la misma, o sea que hay un factor limitante en digamos, el mecanismo de la enfermedad, que es el factor limitante que sea, que hace que no llegue a funcionar, ¿no? En fin,
Una cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo ha cambiado en el análisis que han hecho Guillermo y Dani. Me ha gustado mucho porque han reflejado muy bien históricamente cómo ha cambiado el panorama y cómo cambiando el panorama cambian las indicaciones y tal. Y una cosa que me llama la atención y que os quería preguntar es, y es la última pregunta que hago, lo prometo, es solamente cuando usáis aféresis y hacéis 5 sesiones, 10, ¿notáis siempre que la respuesta empieza en la tercera? Yo creo que es muy variable. Creo que es muy variable. Hay pacientes que hay que esperar bueno, como todo, hay pacientes que no responden y hay que esperar para intentarlo, y hay pacientes que responden tarde, incluso hay pacientes que responden un poquitín más tarde que finalizar la décima. Y hay pacientes que no tan rápido. Yo creo que es muy variable. Yo contestaría lo mismo. De hecho, yo era muy pesado porque la que tenemos en el laboratorio me decía, no, es que tú les dabas un montón de hojas de calprotectina. Digo, se lo daba porque a mí eso era una cosa que verdad, que me preocupaba mucho y tenía interés en saber cuándo empieza eso a bajar de verdad. Entonces el paciente decía, mira, si no te resulta muy incómodo, trae una calpro, y yo les iba dando prácticamente una semanal para ver pues cuál no bajaba o cómo bajaban o cuándo se producía el descenso mayor y tal, y la verdad es que ha sido muy variable. De esos datos yo los he tenido y es difícil extraer conclusiones. En algunos pacientes la respuesta es efectivamente entre la segunda y la tercera, otros en la tercera y la cuarta, y es verdad que hay algunos que crees que no van a responder y que al final de la inducción parece que se enganchan. Más allá de 10 semanas ya no tendría sentido seguir insistiendo, ¿no? Bueno, pues nada, solo dar las gracias a Dacite por habernos traído aquí hoy, y a Guillermo y a Dani, que han hecho el esfuerzo de preparar las charlas, que yo creo que han sido excelentes ambas, y además el esfuerzo de venir hasta aquí. A Dani, porque aunque te guste mucho tienes que venir y hay que hacer el viaje. Y gracias a todos por venir también el viernes por la tarde. Y chicos, yo creo que al menos hemos aprendido un poquito todos, ¿eh? Muchas gracias por venir.